Hola, amantes del fútbol. Comenzamos esta revisión de prensa en España con una triste noticia: el portero del Real Madrid fue víctima de una ruptura de los ligamentos cruzados. Estará ausente durante aproximadamente 7 u 8 meses, es decir, durante toda la próxima temporada. Por favor, mis amigos, les pido que vean toda la revisión, porque hoy hay muchas cosas buenas para ustedes. Así que, naturalmente, se está buscando un portero, por parte de los merengues, como lo indica el titular del Marca. Los madrileños ya están examinando detenidamente el mercado. Bono, el mejor jugador de una lista que incluye a De Gea, Kepa, Navas y Lloris. Lo mismo se informa en la portada de AS, que explica que la lista es extensa, con Unai Simón, Kepa, De Gea, Keylor Navas y Youri Mamardashvili también como otras opciones. Pero la prioridad es claramente Yassine Bounou, según nuestras informaciones. Estadio Deportivo no deja de mencionar esta posibilidad y afirma en su titular que es un gesto significativo en su carrera para el portero marroquí. El Real aún tiene tiempo para encontrar el fichaje adecuado para reemplazar a Courtois, pero esto seguramente agitará el final del periodo de fichajes en Madrid. También en España, el Barcelona está hirviendo en este tramo final del mercado de fichajes, que promete ser bastante agitado. Los blaugranas podrían causar un gran impacto, ya que tienen oportunidades con 2 jugadores que desean dejar sus clubes. Como indica Mundo Deportivo en su portada, presionan por Neymar o Joao. El Barça busca un gran fichaje, ambos están siendo ofrecidos y son objetivos del Barça. ¿Será uno u otro? ¿Llegarían cedidos? Por su parte, Sport se pregunta si ¿vendrá Neymar? El Barça aún trabaja en la opción saudí. Y, sobre todo, el periódico detalla la oferta financiera que se podría hacer al brasileño. El club blaugrana debería asumir un salario de 12 millones de euros al año, revela el diario catalán. Queda por verse si esto será convincente y si se llegará a un acuerdo con el PSG, que desea la salida de su número 10. Mantente actualizado sobre tu club y el mundo del fútbol con la revisión de la prensa deportiva europea, ADN del fútbol. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las actualizaciones. En Francia, nos centraremos en las noticias del PSG, que siguen siendo muy discutidas, y por supuesto, el caso Mbappé está en el centro de todas las miradas en estas páginas internas. Le Parisien se cuestiona si el conflicto con Mbappé podría perjudicar la temporada del PSG. El jugador francés reiteró su intención de cumplir el último año de contrato con el Paris Saint-Germain, y si la transferencia no se concreta antes del 2 de septiembre, la temporada podría volverse muy complicada para el club. Esto podría tener un impacto psicológico en el grupo, crear un ambiente perjudicial que podría instalarse, así como afectar a la marca PSG, incluyendo las ventas de camisetas, redes sociales y la imagen global. Todo esto podría verse afectado. Por otro lado, el equipo también aborda este tema e indica que ha habido discusiones, pero sin avances significativos. Cada parte mantiene sus posiciones, mientras el PSG se preocupa por las consecuencias económicas de una salida gratuita del delantero francés en junio de 2024, como explica el diario francés. En fin, se necesita encontrar una solución para evitar perjudicar la temporada de ambas partes. Continuaremos siguiendo la situación. En Italia, hubo un fuerte anuncio de una estrella de la Serie A. Como dice el Corriere dello Sport, retomando la declaración de Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, Osimhen se quedará. Tiene contrato por 2 años más, ¿a dónde debería ir? Hay contratos y siempre hay que respetarlos, eso vale para ambos lados, por supuesto, porque es una relación bilateral y mientras siga así nunca se incline hacia un lado u otro, hay amor y acuerdo. Según la prensa italiana, el delantero nigeriano exige un salario neto de 12 millones de euros por contrato para extender con el Napoli, libertad sobre sus derechos de imagen y una cláusula bastante baja para 2024 con miras a una transferencia a la Premier League. Hubo una reunión con De Laurentiis y su agente, el acuerdo está cerca. Lo que explica la prensa del presidente napolitano. Una palabra sobre el Inter y su búsqueda de un número 9, que destaca en la portada de la Gazzetta dello Sport. ¿Una tierra que es nueva y aún no ha reclutado?, pregunta el diario rosado. 2 jugadores están en la mira, Marco Arnautovic y Mehdi Taremi, mientras que Romelu Lukaku no regresará a Milán. Los nerazzurri están buscando otras soluciones. Estén atentos para más información. En Inglaterra, donde posiblemente esté llegando a su fin la saga de Harry Kane, sabemos que el delantero del Tottenham está siendo fuertemente cortejado por el Bayern de Múnich, y quizás finalmente estemos cerca de la conclusión de esta transferencia, según informa The Guardian esta mañana. La decisión del delantero es inminente después del acuerdo entre el Tottenham y el Bayern. Sin embargo, Kane sigue siendo una incógnita, escribe el respetable periódico británico. El acuerdo entre las directivas del Tottenham y el Bayern es destacado en toda la prensa local, como el Daily Mail, que insta al jugador internacional inglés a tomar una decisión. Daniel Levy finalmente cede y acepta una transferencia de 100 millones de libras esterlinas, equivalente a 115 millones de euros. El Bayern sigue incierto, ya que Kane sigue prolongando el suspense, según el relato de The Telegraph. Después del acuerdo con el Bayern, sin embargo, el delantero no debería dar marcha atrás, incluso si quisiera perseguir el récord de máximo goleador en la historia de la Premier League. La oferta de los bávaros lo convenció definitivamente. Todo esto se cerró durante la noche, y al jugador se le autorizó a dirigirse a Múnich. Sin embargo, según Sky Sports, mientras Harry Kane se dirigía al aeropuerto para realizar sus exámenes médicos en Múnich, el Tottenham canceló la autorización concedida al delantero británico en el último minuto. Los Spurs habrían pedido renegociar los términos del acuerdo con el Bayern. Mientras tanto, Harry Kane estaría esperando cerca del aeropuerto. Quizás este sea el último giro en este caso.
Un breve comentario sobre el Manchester City y Pep Guardiola, que aparece en la portada del Manchester Evening News. El entrenador de los ciudadanos advirtió a todos que su equipo no logrará el triplete esta temporada, ya que eso ocurre una vez en la vida, pero no hay duda de que los Sky Blues desempeñarán un papel destacado en la Premier League. Esto concluye nuestra revisión de prensa, amigos míos. Gracias por su fidelidad. Nos vemos en la próxima revisión.